Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a ver nuestro tema número 3. Ya hemos estado recorriendo a lo largo de distintas sesiones nuestras principales temáticas en relación a lo que es la elaboración de informes. Vamos entonces a continuar con nuestro siguiente tema, que son las normas de estructura de un texto para el diseño de un informe. Si bien ya hemos estado desarrollando desde prácticamente la primera sesión en donde tuvimos oportunidad de identificar qué es un informe, el concepto de informe, la importancia que tiene elaborar un informe, algunos aspectos relacionados con la comunicación escrita, con la redacción, con la claridad, con la cohesión, que son algunos de los elementos gramaticales que nosotros tenemos que considerar a la hora de llevar a cabo la realización de un informe. En este tema, básicamente, vamos a retomar estos aspectos nuevamente porque tienen que ver con esta estructura que nosotros le vamos a dar a nuestro informe que ya estamos elaborando. Si recuerdan, nuestro video anterior sobre los tipos de informe, describíamos que existen diferentes tipos de estos y cada uno de ellos tiene un objetivo, tiene una forma distinta de redacción. ¿Por qué? Porque se tienen que tomar en cuenta esas características sobre a quién va dirigido, ¿se acuerdan? Las preguntas que nosotros vamos diseñando y tratando de dar respuesta para que, con base en esta metodología, podamos identificar muy claramente y con precisión hacia el público que yo quiero dirigir esta información, sobre todo también la redacción que yo voy a utilizar para empezar a elaborar mi informe. Entonces, en este tema 3 es muy breve en comparación con los anteriores, puesto que la base principal de la elaboración de un informe es justamente la parte escrita, la redacción y los tipos de informe. Ustedes ya para esta sesión ya tienen que tener claridad de cuál es el tipo de informe que van a estar trabajando o que están desarrollando en sí, y por lo tanto vamos a reforzar el tema de la estructura de un texto para el informe que ustedes ya están trabajando. Entonces, vamos a ver prácticamente que dentro de la elaboración de informes se destaca principalmente que el formato siempre tiene que tener la claridad necesaria para poder transmitir un mensaje lo más claro posible. Y eso se traduce en términos de una comunicación eficaz, como aquí se menciona. Entonces, un informe debe comenzar con una portada donde incluya ya, de alguna manera lo hemos estado mencionando, el título, el autor, la fecha, seguida de un resumen que incluya los objetivos, la metodología y resultados principales. Esto ya lo sabemos y ya es la estructura que nosotros debiéramos estar desarrollando y al día de hoy tener en cuenta para seguir desarrollando mi actividad. Para esto de la estructura y de estos elementos de la portada, del título, que es lo principal que tenemos que tener como nuestra primera carátula, llamémosle así. ¿Por qué? Porque tiene que ser de impacto y tiene que tener los elementos necesarios y generales con los que yo voy a iniciar mi informe. Para ello, tenemos una variedad de instrumentos que nos van a permitir llevar a cabo esta estructura que estamos aquí mencionando. El uso de plantillas predeterminadas, que no, lo encontramos pues en nuestros documentos de Word, que van a ustedes encontrar en esta misma sesión otro video donde les muestro cómo seleccionar una plantilla de Word. Esa es la manera más sencilla y la predeterminada, de alguna manera que tenemos a la hora de querer elaborar un informe, porque ya vienen ciertas carátulas diseñadas que nos permiten solamente agregar estos conceptos, ¿no? El título, el autor, la fecha y algún otro requerimiento, ¿no? Y los formatos institucionales, estos pues de alguna manera ya cada uno de nosotros de manera individual, de acuerdo a nuestra área, de acuerdo a nuestras funciones, de acuerdo a nuestra dependencia, pudiéramos o no contar con ellos. Los formatos institucionales normalmente pueden ser estas plantillas ya de igual manera predeterminadas, pero van en función de los protocolos, van en función también de lo que se establezca como un formato oficial, en donde, por ejemplo, aquí en la UNAM normalmente utilizamos plantillas en donde viene el escudo de la universidad, viene muy seguramente también el escudo
de nuestra institución o de nuestra dependencia, ya sea facultad, ya sea instituto. En nuestro caso también tenemos nuestro logo o nuestro escudo de la Dirección General de Personal y es lo que incluimos en nuestras plantillas o en nuestros formatos que normalmente usamos para ese tipo de información. Entonces, los formatos institucionales nos ayudan muchísimo a generar los informes porque ya de alguna manera nos facilitan los colores, los logos o los escudos que se tienen que utilizar, e incluso hay algunos ya que vienen también el tipo de letra y el tamaño de letra que se deben de utilizar. Ahora, en caso de que no se tenga o que ustedes no la tengan, la desconozcan o que pues en definitiva no se utilice en su área de trabajo, perdón, entonces, para eso podemos hacer el uso de plantillas predeterminadas. Tenemos dos opciones y para este curso, bueno, podemos ver las dos. Podemos ver las plantillas predeterminadas de Word y ver las que se descargan de Internet. El problema con las que se descargan, que son formatos gratuitos en Internet, de repente no son páginas de confianza y pudiéramos por ahí traernos algo que pues extraño y ajeno a nuestra información, a nuestro dispositivo. Entonces, yo recomiendo más hacer uso de las plantillas predeterminadas, sin embargo, también es posible descargarlas ya diseñadas en Internet de acceso libre. Entonces, de ahí empezamos y de ahí partimos tomando en cuenta la estructura que ya ahorita le estamos dando a nuestro informe. Si ustedes iniciaron su actividad, su primera actividad, donde se les pidió que identificaran el tipo de informe, que empezaran a redactar, lo están haciendo en un Word, así en blanco. Les sugiero que a partir de esta sesión lo cambien por una plantilla o por un formato institucional, en caso de que así lo hayan realizado. Si desde un principio ustedes ya cuentan con estos formatos, entonces lo único que hay que hacer es traerles la información a esto, o si es que ya lo están elaborando, entonces esto va a ser mucho más sencillo. Bien, entonces, retomando el tema de la estructura, como les mencionaba, ya se han mencionado estos tres elementos fundamentales y que todo informe, independientemente de su tipo, debe contar. ¿Por qué? Porque siempre vamos a iniciar con una introducción, es decir, toda esta parte introductoria a lo que nos lleva la información. Yo tengo que tener claridad en mi introducción, qué voy a leer, hacia quién lo estoy dirigiendo y estos antecedentes que me van a permitir a mí el tener la claridad y la dirección hacia donde estoy llevando yo al lector. Y el desarrollo como tal de toda mi información, de todo lo que yo voy a colocar, cómo se llevó a cabo, la metodología, qué resultados encontré, cómo lo hice, a qué me enfrenté, vaya, todo esto va a ir en el desarrollo para que al final pueda yo concluir y sintetizar estos hallazgos de lo que se encontró, de lo que se está informando y en algunos casos aplica que haya recomendaciones o que haya sugerencias con base en los resultados obtenidos. No necesariamente, ahora recuerden que esto tiene mucho que ver con los tipos de informe. Y finalmente, es esencial incluir anexos y referencias para respaldar la información presentada. Por ejemplo, si yo voy a anexar una evidencia de un indicador o una evidencia de un curso que se impartió, entonces a lo mejor valdría la pena anexar la evidencia que me permita a mí dejar claridad de que sí se impartió, como pues a través de una imagen, de una fotografía, en donde se llevó a cabo el evento de capacitación o en donde tengo ahí mi lista de participantes y les estoy hablando prácticamente en mis términos, ¿no? De capacitación, qué es lo que yo tendría que hacer. En el caso de yo tener que elaborar un informe. Ahora, en cada uno de ustedes, tomen ahí nota de cuál sería ese tipo de anexo que ustedes tendrían que colocar en su informe. Ahora bien, voy a hacer mi pantalla de este lado para que ustedes puedan ver esta imagen. Esta imagen yo la descargué de internet, ustedes la pueden encontrar ahí, que también es un documento de la UNAM y de acceso libre en la red, donde dicen los lineamientos para la elaboración de un informe final. Esto es para un trabajo académico. Sin embargo, ustedes van a alcanzar a notar que vienen prácticamente la misma estructura.
La portada, la carta de autorización en el caso de la aprobación de un trabajo académico y la hoja de agradecimientos que normalmente se coloca, por ejemplo, en una tesis, en una investigación. El índice o el mapa de contenido que ya lo hemos estado mencionando, la introducción y que dentro de ella viene la justificación y el planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, metodología y resultados. Todo esto engloba la parte del desarrollo. Ajá. Entonces, al último vemos la discusión, vemos las conclusiones y por último ya en el esquema la bibliografía y los anexos. Vean que aunque se trate de un informe académico, un informe de investigación, que aquí dice para un proceso de titulación, la estructura sigue siendo la misma. Entonces vamos teniendo esa claridad, estamos ya casi por concluir nuestras actividades, estamos a la mitad, sin embargo ya la segunda mitad ya es más sencillo porque solamente es recopilar toda esta información que hemos estado adquiriendo durante la semana anterior y que lo podamos ir reforzando, que lo podamos ir alimentando este trabajo final para que no se nos escape ninguno de estos detallitos. Ahora vean, por ejemplo, en esta imagen de los lineamientos, ellos para diseñar estos lineamientos utilizaron un formato en donde se combinan los colores institucionales de la UNAM. Entonces, bien pudiéramos nosotros hacer algo similar. En la plataforma ustedes van a tener dos ejemplos de informes que los pueden encontrar sin ningún problema en la red, sin embargo están colocados ahí para que ustedes lo puedan abrir, lo puedan consultar y que a manera de ejemplo ustedes vean cómo se han entregado, cómo se entregan los informes aquí en la universidad y que puedan identificar, pues este me suena a que es un informe de tipo técnico o es uno persuasivo o es uno explicativo, etcétera. Entonces, ustedes vayan haciendo este ejercicio, es por eso que les pongo ahí en la plataforma los ejemplos, para que sea justamente que tenga esa función de ejemplo y de que ustedes vayan familiarizándose con el diseño, con la portada, con el vocabulario, con la redacción. ¿Por qué? Porque va a ser una guía para ustedes a la hora de que estén redactando su informe. Ahora, a manera de resumen, las normas básicas para elaborar un informe lo podemos reducir como en esta línea, ¿no? Tomar el borrador. Ustedes ahorita ya tienen un borrador, ya tienen un avance de lo que quieren informar. Ya agarraron el lápiz y empezaron a escribir y ya tienen ustedes que tener identificada su introducción, su conclusión, completar la bibliografía. Esto es algo muy importante. Como les mencionaba en las sesiones anteriores, ustedes tienen también la posibilidad de descargar un prontuario de citación que está en la plataforma y que es una guía también para que ustedes puedan identificar las normas básicas de citación en un trabajo. Y en este caso ustedes lo pueden estar consultando cotidianamente para que puedan identificar. Seguramente algunos de nosotros por nuestras actividades, por nuestra formación, es algo que usamos muy poco o incluso lo llegamos a desconocer. Sin embargo, para eso está esta información, para eso está disponible aquí en la plataforma para que ustedes lo puedan ir consultando. Vienen incluso hasta los ejemplos ahí de cómo se cita y la bibliografía al final de mi documento. Incluir un sumario del informe es como un resumen. Esto se traduce de esta forma y que bueno, al final también forma parte de lo que es la estructura. El diseño de la cubierta o portada, algo también que ya se mencionó y sobre todo lo más importante y es algo que tenemos que ir haciendo durante toda nuestro curso, nuestro evento es volver a leer todo. Va a ser un tanto tedioso, sí. Sin embargo, cuando es la primera vez, siempre va a resultar complicado o complejo, ¿no? El decir, a mí me quedó claro desde la primera lectura que hice. Pero vamos a tener que leer una, dos, tres, cuatro veces mi mismo informe y dárselo a alguien más, a un tercero que también lo lea y que pueda identificar si todavía hay mejoras en la redacción, si todavía hay detalles ortográficos, gramaticales, de sintaxis, que pudiéramos nosotros estar mejorando para que ahora sí pasemos al segundo paso, que es mostrar nuestro informe. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que podemos aquí tomar en cuenta? Y es básico porque realmente
créanme que si ustedes lo ponen en práctica de esa forma, nos vamos a evitar de muchos temas en cuanto a que alguien más revise el informe y digan que está mal, ¿no? Entonces, utilizar la misma letra en todo el trabajo, pues creo que es algo sí obvio, pero a veces se nos olvida, ¿no? Y ahora, ahí les va un tip. Cuando alguien suele hacer una copia, copiar y pegar un texto, pasarlo de uno a otro, eh, suele copiarse con el mismo formato de donde yo estoy extrayendo la información y de repente, por las prisas o por lo que ustedes consideren, se nos viene con con el mismo formato y resulta que es distinto al con el que estamos trabajando. Y ahí es muy evidente. A lo mejor uno a simple vista no lo va a notar, pero si alguien más lo lee o si lo entrego así, me voy a dar cuenta de que ahí no hay esa yo le llamo equilibrio u homologar todo el documento para que se vea limpio, para que se vea bien estructurado, bien definido y de que todo mi documento realmente tuvo una lectura minuciosa, porque estoy cuidando que toda la letra sea del mismo tamaño y de la misma forma o el mismo tipo de letra. Entonces, cuando hacemos este tipo de acciones en nuestro documento, suele ser evidente que es una copia y una copia y pega, ¿no? Entonces vamos a cuidar esa parte, por eso es volver a leer todo el documento e identificar si una letra está más chiquita que otra o un párrafo es más grande que otro. Y lo que se sugiere son de 10 a 12 puntos. Ahora, esto no es una regla general para todos. Son recomendaciones basadas en informes ya revisados o informes dentro de la propia universidad que así se solicitan. Por eso les mencionaba, si nosotros ya tenemos un formato institucional que deba llenarse y apegarse a ello, va a ser más fácil. Porque si yo tengo ya mi plantilla preestablecida y me dice que tengo que usar una letra Arial tamaño 12, entonces ya sé que todo mi documento se va a hacer de esa manera. Pero si yo no lo tengo tan claro, pues puedo hacer uso de estas recomendaciones. Lo mismo va a suceder con el párrafo, por lo regular es 1.5. Cuando lo dejamos en uno suele verse la letra muy pequeñita y muy pegada, entonces resulta difícil a la hora de leerlo. El 2 ya es muy grande y pareciera que lo estoy haciendo a propósito para llenar más rápido las hojas. Entonces el 1.5 suele ser lo más recomendable. De hecho, en APA, que es el estilo APA en citación, este sugiere justo que sea un párrafo de 1.5 interlineado. Ahora también la diferencia entre títulos y subtítulos. La ventaja que tenemos con el Word es que ya de alguna manera nos da esa herramienta. Nosotros le damos insertar, lo vamos a ver en el video muy rápidamente, le vamos a dar insertar y vamos a tener un mapa de contenido, un índice en donde nosotros ya de manera manual, dependiendo de la información que tengamos, vamos a poder identificar un título de un subtítulo. Recuerden, el subtítulo sale del título principal, entonces no se coloca en el mismo orden, sino que sigue una secuencia y como si las estuviera separando un tabulador. Entonces, tenemos que diferenciarlo, ya sea en el tamaño de la letra, ya sea que en los márgenes, ya sea porque estoy utilizando negritas, estoy utilizando cursivas, para identificar uno del otro. Justificar el texto, eso también mucho tiene que ver con el estilo de citación o con los formatos que nos estén solicitando. Normalmente se justifica un texto, es decir, se coloca todo en medio, ¿no? Que no se vea que está como en un lado más largo que en otro, sino que al justificarlo en mi documento Word es que todos los márgenes estén al mismo tamaño. El uso de mayúsculas y minúsculas suele pasar también en algunos casos que abusamos del uso de la mayúscula y le queremos poner mayúscula a todas las letras al inicio, ¿no? Entonces, no caigamos como en esos vicios de querer poner mayúscula en todo, sino que recordemos esas clases de primaria de español en donde nos decían en qué momento se utiliza la mayúscula y no hay pierde. Los nombres personales, los nombres de lugares, cuando voy a iniciar un párrafo. Entonces, es solamente seguir esa norma y poder ubicarlo correctamente en mi documento. Por último, y esto pues ya lo hemos estado recordando más veces con anterioridad, es cuidar la ortografía e incluir márgenes. Si estamos utilizando el Word, que ya la mayoría de nosotros domina a un nivel básico, pues identificamos los márgenes y vemos que realmente se respeten.
Dentro de la configuración del Word se pueden personalizar estos márgenes. Sin embargo, los predeterminados que ya con los que nos da el documento son prácticamente los mismos que se aplican para la mayoría de los documentos formales. Entonces, hagamos uso de estas recomendaciones y que, bueno, pues al final también tendrá que ver con los tipos o clasificaciones de informes. Esto ya lo vimos en la sesión anterior. Dice que son una fuente de información necesaria para dar estructura a un texto, que era lo que les mencionaba en un inicio. Dependiendo mi tipo de informe es como yo le voy a dar una estructura. Si es un informe descriptivo, pues entonces yo sí voy a tener que utilizar dentro del desarrollo todo lo que yo hice en la parte metodológica, cómo lo llevé a cabo. Si es persuasivo, seguramente no voy a necesitar ciertos elementos, ¿no? Como su nombre lo dice, es persuasivo, tengo que persuadir con lo que yo estoy diciendo. Y eso se tiene que ver reflejado en la estructura. Si no hay claridad de lo que yo estoy leyendo desde un inicio, muy probablemente estemos por ahí teniendo la confusión de que el informe que estamos leyendo pensamos que es de un tipo o de otro y resulta que es totalmente distinto. Entonces vamos a cuidar esos detalles. Una vez que dominemos esto de los tipos de informe o clasificación de los informes, va a ser mucho más fácil darle la estructura, porque yo sabré qué voy a hacer y cómo lo tengo que hacer. Aquí en este esquema prácticamente nos vemos, podemos ver que existen estas clasificaciones de los informes según sea su extensión, según su función, según su finalidad y según el grado de formalidad. En la extensión, pues no hay de otra más que los cortos o los largos. Esto va a depender también del tipo de informe, ¿no? ¿Qué tanto voy a dar yo? Si es un informe, vamos a poner el ejemplo del informe de actividades de gestión de la administración del rector. Entonces, pues seguramente va a ser largo porque estamos hablando de un año de actividades, ¿no? A diferencia a lo mejor de un proyecto o un anteproyecto. Y yo quiero informar cuál ha sido el avance de los 3 meses que han pasado y que yo quiero mostrar. Entonces, seguramente es un corto. Entonces, ahí podemos ver las diferencias y con base en ello vamos a poder darle estructura. Lo mismo para aquellos que sean según su función, si voy a comunicar, si voy a examinar o si voy a analizar la información. Según la finalidad, si es para un tema de operación o si es de cambios, o el grado de formalidad, si es un informe formal o es un informe informal. ¿De acuerdo? Entonces, estructura ejemplo, aquí lo vamos a ver como esquematizado, para que tengan oportunidad de tener a la mano estas diapositivas, porque prácticamente nos da estos elementos, ¿no? Esta estructura, presentación, introducción, desarrollo, conclusión y anexos. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que ya hemos estado revisando, pero vale la pena siempre estar reforzando estos conceptos porque en cada una de las actividades se requiere que ustedes vayan agregando más y más elementos hasta tener un informe completo y ya listo para entregarse. Entonces, en la presentación tiene que haber portada, resumen, índice, glosario, cuando aplique, no siempre aplique, sin embargo, es muy recomendable, sobre todo cuando son muy técnicos, porque a lo mejor hacemos uso de un lenguaje muy técnico y que necesitamos que tenga claridad la persona que lo va a leer y por eso lo voy a acercar a este contexto de la escritura a través de un glosario. En el glosario puedo poner, por ejemplo, una abreviatura, ¿no? Ayer les ponía el ejemplo de la OMS, a lo mejor si yo quiero referir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues lo voy a poner ahí en mi glosario STPS, ¿no? Entonces, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué? Porque lo voy a encontrar constantemente en mi documento. Ajá. Entonces, yo no tengo que dar por hecho de que todos saben qué es STPS. Ujú. O si voy a utilizar un software para estadística, SPSS, tengo que poner ahí su nombre completo. O voy a abreviar a lo mejor el lugar, el nombre de mi facultad, ¿no? O X cantidad de conceptos que pueden abreviarse, que todo el mundo a lo mejor los conocemos sí por la abreviatura, pero siempre será importante en un informe de este tipo tener toda su definición, ¿de acuerdo? La parte de la introducción pues tiene que ver con la entrada, la descripción del informe, mi contexto, mi temporalidad, cuándo, cuál fue el periodo. Si ustedes entran ahí al internet, van a ver que la mayoría de los informes dice informe del periodo tal. Entonces siempre tiene que haber un periodo y un lugar.
Esto nos ayuda a ubicarnos prácticamente de qué estoy hablando o de cuándo estoy presentando estos resultados. El objetivo, el alcance, el problema y la justificación, que ya lo hemos estado mencionando, cómo redactar un objetivo, el alcance, es decir, hacia dónde, el ámbito del trabajo, hacia dónde me va a permitir llegar. El problema, enunciación del problema o la justificación, que es la importancia y viabilidad de la investigación, o del informe que yo estoy mostrando. El desarrollo, la parte metodológica, el procedimiento, el paso a paso, que fue lo que hice. Los hallazgos de eso que yo hice, que encontré. Y siempre hay que hacer ese análisis de, bueno, de este resultado va de la mano con, o este resultado implica que, siempre tener esa capacidad de análisis de darle esa interpretación a un número, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de indicadores a un nivel 80%, suena bien, suena un porcentaje aceptable y de hecho lo es. Sin embargo, si yo no tengo claridad de cuál es el nivel más bajo o el promedio mínimo para aprobar un indicador como un buen desempeño, a lo mejor necesito tener 85% y resulta que yo tengo un 80%. ¿Sale? Entonces siempre hay que tener claridad dependiendo de la actividad, dependiendo de cómo yo lo estoy elaborando, es cómo le voy a dar peso a cada una de estas actividades y al final de cómo yo voy a mostrarlo en el informe. En las conclusiones, pues ya es la penúltima parte en donde vamos a poner ahí los resultados a manera de ya conclusión o discusión. ¿Qué obtengo yo de estos resultados? Ya los analicé. Si se dan cuenta, ya pasé por esta fase del análisis y en las conclusiones, pues, ¿a qué conclusión llego yo con base en estos resultados? Y las recomendaciones o sugerencias basadas en los resultados. Se sugiere darle un seguimiento a la capacitación, se sugiere incluir aspectos digitales, se sugiere o se encontró que la capacitación tiene un mayor impacto cuando se da de manera presencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que poner ahí en nuestras conclusiones. Y por último, y no menos importante, como ya mencioné, son los anexos y las referencias. Todos aquellos documentos o información que soporte mi informe, lo puedo yo colocar en anexos. Y por último, las referencias. Eso tiene que estar muy bien identificado dentro del documento para que la persona que lo va a leer tenga claridad de dónde obtuve yo toda esta información. Eso también nos ayuda a evitar situaciones de plagio, nos ayuda a evitar un sinfín de problemas que tienen que ver con de dónde yo estoy obteniendo la información. Entonces, nos ayuda bastante para que lo podamos ir teniendo pues, con mayor claridad y precisión. Ahora, de manera general, hemos revisado ya en este curso, hasta esta sesión, los elementos o componentes que conforman el informe, que se pueden clasificar en tres grandes partes. Los estudios preliminares para la elaboración del informe, es decir, antes de yo llegar a esa necesidad de elaborar o de empezar a elaborar, por ejemplo, mi primer borrador, tengo que identificar de dónde voy a obtener la información, toda la selección del material, conocer detalles de lo que voy a mostrar, recolección de información, mis bitácoras, valorar toda la información que tengo, cuál me va a ser útil, cuál no, determinar posibilidades y limitaciones para preparar el informe. Ah, es que yo nada más tengo 3 días para elaborarlo, entonces no va a ser lo mismo que si yo tuviera un mes de anticipación para poder empezar a trabajarlo. Entonces, también tenemos que cuidar esa parte de cuánto tiempo le voy a destinar yo a mi informe. Para este ejercicio, para este curso, pues tenemos 2 semanas, básicamente. Y eso entre comillas, porque nosotros tenemos una configuración en plataforma que les permite abrir su sesión o su actividad el día que va a ocurrir. Entonces, tenemos que tener esa visión de cuánto tiempo me puedo yo tardar si es la primera vez que lo voy a hacer. Entonces, tengo que hacerlo con muchísimo más tiempo de anticipación. La preparación del contenido, considerar el material que se adquirió, determinar si el material sirve o no sirve, me funciona, es funcional, es lo que yo necesito, ajá. Determinar si se dispone de la capacidad apropiada para llevar adelante la redacción del informe. Y eso tiene que ver con el tiempo y las características de mi tipo de informe. La estructura del informe y revisión final, que parte de la elaboración de un borrador, pero ahora ya de un segundo borrador. De ese primero que hicimos, voy a tener que volver a leer y hacer un segundo borrador. Tengo que revisar que toda esa información esté completa, de acuerdo a lo que yo quiero mostrar, y precisar las técnicas, valorar ideas, agregar, rectificar, modificar, omitir juicios, palabras o párrafos.
Esto únicamente va a servir o nos va a dar resultado, mejor dicho, si hacemos todo esto, si hacemos el paso a paso, volver a revisar y volver a leer. ¿Para qué? Para que al último pues tengamos nuestro producto final y poder imprimirlo y mostrarlo. Y bueno, pues hasta aquí llegó la información de esta sesión. Como les mencioné, es un tema corto pero preciso. Entonces, pues no me queda más que comentar que ya estamos por terminar nuestros 4 temas. Este video es de la sesión 3, perdón, del tema 3. Y van a tener también acceso al video que les comento para las plantillas. Y vamos a finalizar con nuestro tema 4 en otro video y ahí es donde yo les podré estar compartiendo ya la última información. Recuerden que la sesión 10, ustedes tendrán que entregar su informe ya final con todos estos elementos, con estas condiciones, con estas características que propiamente corresponden a la elaboración de un informe y que ahorita en este curso pues lo estamos retomando o lo estamos actualizando. Ahora bien, no lo había comentado, sin embargo, creo que vale la pena mencionarlo en esta sesión, es que si ustedes ya han tenido algún informe previo, es decir, información que por ahí quedó guardada y almacenada, pero que hoy veo que me puede servir para elaborar un informe, la puedo yo utilizar. No necesito que me redacten de cero. Por eso, la importancia de la primera sesión de hacer un diagnóstico, si se tenía o no se tenía el acercamiento al tema de los informes, si ya lo he hecho, si ya he trabajado con ello, y que esa información me pueda servir, pero que en este curso la pueda yo mejorar o la pueda yo actualizar. ¿De acuerdo? Entonces, hagan uso de esos recursos que ya tienen, de la disponibilidad de la información que llega, que tienen a su alcance para que no nos compliquemos, para que yo no les pida que redacten desde cero de que voy a redactar si no tengo ni idea, ¿no? Entonces reciclen su información y pues empiecen ya a darle esta estructura y hacer los últimos detalles, porque en la última sesión únicamente son las técnicas de comunicación escrita y terminamos con estos temas. Entonces, nos estamos viendo en la siguiente sesión con el último tema. Estaré al pendiente de sus dudas, de sus inquietudes a través del foro de dudas y de nuestra mensajería en plataforma. Muchísimas gracias y nos estamos saludando en la siguiente sesión.